Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Ubuntu 2020, en esta ocasión presentando la Mesa del Estado de las Masculinidades de Honduras. Perdón. La mesa se llama El Estado de las Masculinidades de las Redes en Latinoamérica y el Caribe, Masculinidades Catrachas, Realidades y Desafíos Honduras. Ya les explicarán los compañeros, para los que no son catrachos, qué es catrachas. Ya tuve mi explicación, pero la compartiremos para el resto de Latinoamérica. Esta mesa la coordina Óscar Puerto. Óscar Puerto hace 20 años que trabaja en los derechos de las mujeres y las niñas, y él entró al tema de las masculinidades a través de los feminismos. Nos acompaña también Edmundo Pérez, que trabaja en las masculinidades desde el año 95, y Óscar Puerto y Raúl Valeriano, ambos son los puntos focales de Men Engage para Honduras. Ellos tres hoy van a presentar el estado de las masculinidades en su país. También comentarles que Óscar Puerto trabaja como director de la Oficina de Asistencia a la Mujer y la Niñez Desprotegida, que se llama OFALAM. Entonces, les dejo la mesa en muy buenas manos. Bienvenido Óscar, bienvenido Valeriano, bienvenido Edmundo. La mesa de ustedes, tienen una hora. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nosotros estamos participando por Honduras en representación, pues sí, como puntos focales de managers y personas que han trabajado, pues, el tema de masculinidades desde hace varios años, también como pioneros del trabajo también aquí en el tema de masculinidades. En Honduras hay una característica, y es que muchos temas entran como boom, y en ese momento pues casi todas las ONGs, organizaciones civiles, pues se inmiscuyen en esto. Estuvo pues muy en boga el tema de derechos de la mujer durante más de una década. Hay temas también de medio ambiente. Y en los últimos años el tema de masculinidades es algo que ha estado manejándose ya por diversas instituciones. Casi todas las instituciones ONG más antiguas, con más trabajo de años en sectores tanto marginales, rurales y en las ciudades, se está trabajando este tema de masculinidades, pero queremos hacer la aclaración que la trabajo que vamos a realizar, la exposición que vamos a realizar, la vamos a realizar desde el punto de vista del trabajo con hombres agresores, con hombres que son remitidos obligatoriamente a unas capacitaciones en los centros en las consejerías de familia de los centros de salud. Aclarar que es que Honduras tiene esa característica de que cuenta con lo que se llama una ley contra la violencia doméstica. En esa ley contra la violencia doméstica, una vez que hay una denuncia, el hombre es remitido a estas consejerías de familia, ¿verdad? Para recibir capacitaciones que puedan ayudar a controlar, pues, sus problemas de violencia, ¿verdad? Sus conductas agresivas. Y a la mujer también se le remite a otro tipo de consejerías, ¿verdad? Para trabajar su autoestima y trabajar también, ¿verdad? De cómo tomar decisiones frente a las situaciones de violencia que se están dando. En ese caso, por eso los compañeros que están acompañándome, Raúl y Edmundo, ellos son pues personas que han trabajado durante muchos años en el trabajo con estos hombres que son remitidos a los centros de salud, ¿verdad? Y estaremos viendo pues ahí con ellos cuál es el tratamiento, ¿verdad? También hablar un poquito del contexto acá en Honduras. El tema es masculinidades catrachas, y nosotros, pues, el catracho es un gentilicio, ¿verdad? Que utilizamos pues los hondureños para identificarnos. Y
Fíjense que, compañeros, para que vean cómo Honduras, pues es uno de los países más violentos en la región, en cual la seguridad ciudadana, pues es súper precaria. Eh, Estamos, pues, hemos aprendido a convivir, a caminar diariamente con la muerte, casi todas las comunidades hondureñas. Por eso ustedes han visto últimamente en noticieros personas saliendo en caravanas inmensas del país, ¿verdad? Eh, Protegiendo su seguridad. Nos ataca el crimen organizado, narcotráfico, maras y pandillas, delincuencia común. Y esto también tiene una repercusión directa, inmediata en la vida de las mujeres. Eh, las mujeres pues sufren desde violaciones a sus derechos humanos que van desde las amenazas, desde la manipulación, pasando por lesiones, hasta llegar a los femicidios. Y en los femicidios o feminicidios, realmente nosotros contamos anualmente, ¿verdad? Con cifras que pasan de 12 centenas de mujeres asesinadas, muertas, con un índice de impunidad de un casi 90%, ¿verdad? De estos casos. Y estamos pues tratando, ¿verdad? De ver en el país qué trabajo se puede hacer con los hombres. No hay un trabajo, ya lo comentarán los compañeros, no hay un trabajo de prevención con los hombres, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, y ustedes van a ver que lo que se está tratando, ¿verdad? Realmente son muchos resultados de esa falta de prevención, de esa falta de lo demás. ¿Cómo nos hemos criado los hondureños? Para que vean ustedes desde las escuelas, a nosotros se nos enseña una canción autóctona, popular, eh, o lo que llamamos nosotros una canción típica, ¿verdad? Que se llama Corrido a Honduras, y en él detalla todas las bellezas de Honduras, pero su coro es que no hay otro pueblo más macho que el pueblo catracho del cual vengo yo. Y hasta se canta con el puño, ¿verdad? O en el corazón o arriba, ¿verdad? Y eso pues nos denota, ¿verdad? Los problemas que tenemos porque somos una sociedad sumamente inmersa en el patriarcado hegemónico machista y en el cual pues cuestiones como la violación a los derechos humanos de las mujeres, la homofobia, la falta de autocuidado del hombre, la objetivación de la mujer, la falta de comunicación que tenemos la mayor parte de los hombres hondureños con nuestras parejas y con nuestros compañeros, ¿verdad? Y la falta de un manejo de conflictos que tenemos, que como no tenemos, hemos sido educados pues en esta cultura tan patriarcal, tan machista, ¿verdad? Que no tenemos pues las herramientas para discutir y lo que hacemos es explotar y golpear, ¿verdad? Entonces esas son básicamente un pequeño análisis introductorio de la situación, ¿verdad? De la violencia y de las masculinidades negativas en las cuales estamos ahí trabajando, ¿verdad? Daré la palabra ahora a Edmundo, ¿verdad? Para que nos hable un poquito, pues precisamente de Edmundo Pérez es como es como el abuelo, como el patriarca, como el pionero del trabajo con masculinidades, ¿verdad? Entonces, él ha trabajado pues desde el año 95. Bueno, la ley contra la violencia doméstica se promulga en el 2008, pero Edmundo ya llevaba un trabajo con hombres
desde 1995, ¿verdad? Tanto Valeriano, Raúl como Edmundo, ¿verdad? Aunque ya están jubilados, todavía siguen trabajando ad honorem con los hombres, ¿verdad? En las consejerías de familia de los centros de salud donde son remitidos, ¿verdad? Entonces, cuéntanos, Edmundo, de la experiencia. Bueno, creo, Raúl y Oscar, que podríamos abordar esto desde 3 puntos de vista, 3 líneas, digamos. Uno, el discurso del macho, ¿verdad? A partir de la práctica, de lo que hemos recogido, de las expresiones del macho en relación al ejercicio de la violencia. 2, tratar de aproximarnos a una explicación del porqué de este ejercicio de la violencia. Y 3, Raúl, me parece que podríamos delinear un poco el proceso de abordaje. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Nosotros... Entonces, que son fuertes, ¿verdad? Son sacadas de la propia experiencia de trabajo con hombres desde el 2008 a la fecha. Unos 10.000 hombres han sido denunciados por violencia doméstica. Pero yo me di la tarea de copiar un poco ese discurso, el cual se plantea de la siguiente manera. Tengo arranques de neurosis. Llegué a la casa y como iba cargado, le grité que por qué no me ayudaba. Entonces le tiré una bolsa que llevaba, pero no se la tiré a ella, sino a la pared. Otro, con la primera sesión entendí lo que estaba pasando. Ya dialogué con mi familia. En mi vida no sirve para nada. Yo no sirvo, todo lo he perdido. Tengo 2 meses de no consumir marihuana. La golpeaba cuando andaba drogado, pero eso ya pasó. Mi problema es que yo grito cuando llamo a mi hijo. Es una costumbre, es como un ritual, y eso a ella no le gusta. Mi marido toma, se pone violento, me dice que no valgo nada, que soy loca. Antes me golpeaba y después se disculpaba. Me insultó y me dijo que me odiaba. La amante se dio cuenta que no puede tener hijos y él cree que yo se lo conté. Otro dice que cuando peleamos le grito, pendeja, hija de puta, basura. Me desquité la cólera con ella, ¿verdad? Ella me reclamó porque llegaba tarde y bebido, peleamos y le entré a golpes. Me denunció porque le reclamo demasiado cuando ella sale de la casa. Y es que ella no me dice hacia dónde va. Y por eso le reclamo. Empecé a fumar marihuana a los 13 años. Tengo 10 ingresos en Santa Rosita, un hospital psiquiátrico en Honduras. Conozco casi todas las postas de Tegucigalpa, las postas policiales, ¿verdad? Me he metido de todo. Moñas, marihuana, resistol, cocaína, hongos, floricunda y guaro. Este hombre tiene 50 años. La he golpeado porque la descubrí en 2 casos de infidelidad. La he golpeado, pero ella es la culpable. Ella me reclamó por celos y le pegué. A veces uno rebalsa. Empezó con celos, comenzamos a pelear y ella recibió un golpe en un ojo. Ella recibió un golpe en un ojo, ¿verdad? Ella siempre alega en la madrugada, empieza siempre a las 3 o a las 5 de la mañana. Un día le tapé la boca y por eso me llevó a los juzgados. Yo no la he golpeado, solo es que le grito y también le grito a los hijos. Yo soy ebrio social. No la he golpeado, solo es que la corrí de la casa. Bueno, de estas expresiones tenemos como para... hay una gran cantidad. Y aquí tenemos una expresión de Marcela Lagarde. El sujeto simbólico del amor en diversas culturas y épocas ha sido el hombre, y los amantes han sido los hombres. La mujer cautiva del amor ha simbolizado a las mujeres cautivas y cautivadas por el amor. Se trata del amor patriarcal y de los amores patriarcales. Otra expresión
teníamos cierta discordia. Ella es muy celosa, tengo un hijo fuera del hogar, ella vio el carro cerca de la casa de la mamá del niño, se puso agresiva, me agarró a pedrada, me quebró los vidrios del carro y solo tomé los puyos para controlarla. Eso fue todo. Es interesante también algunas, me he dado a la tarea de recoger los insultos más comunes de los hombres hacia las mujeres, ¿verdad? Y está en lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Nosotros parte de esta cultura, hija de puta, cabrona, basura, pendeja, inútil, no servís para nada, etc. Pero también hay un discurso violento de respuesta a las mujeres. Y en la experiencia con los hombres, las palabras que más lo golpean, ¿verdad? Dicen, los impulsos más comunes que les decimos a ellas es: hártate a tu madre, no servís, deja de joder, loca, hija de borracho, hija de puta, loca, pedazo de M, ignorante, puta, ya la cagá, basura, cara de pija, perra, come mierda, desnutrida, pendeja, etc. Ellas también tienen un lenguaje con el cual responden, según el discurso de los machos remitidos, ¿verdad? Poco hombre, maricón, culero, solo con perras andás, hijo de puta, basura, maldito, desgraciado, perro, estúpido, pendejo, tonto, parche pegado, cerote y hacerte hombre. Y es interesante porque le preguntamos a los hombres, pero ¿cuál es el insulto que más te duele que te digan? Bueno, uno es hijo de puta y el otro es que le digan maricón o culero. Eso los mueve internamente mucho. Ahora, como decíamos al principio, también es importante tratar de explicarnos qué hay detrás del hombre agresor. Y aquí termino esta parte para que entremos al conversatorio. Es una expresión de poder. Son hombres productos de una cultura patriarcal que privilegia la violencia. Arrastran patologías del grupo familiar, esto es interesante trabajarlo con ellos. Crecieron en un ambiente de discriminación genérica intrafamiliar. Son hombres emocionalmente aislados. Perciben que su autoestima y poder se encuentran amenazados. Presentan una actitud externa, autoritaria, pero son muy débiles interiormente. Es interesante ahorita reflexionar de por qué en Honduras, yo creo que en el resto de América Latina, el porcentaje de suicidios es más alto en varones que en mujeres. En Honduras, por ejemplo, anda casi como un 85% de suicidios y un 15% el de mujeres. Michael Kaufman nos da otra explicación y dice que es una tríada de la violencia: violencia contra sí mismo, violencia contra las mujeres y contra otros hombres. Pero nosotros agregamos la violencia contra niños y niñas, la violencia contra la naturaleza, etc. Es la violencia de una sociedad jerárquica, autoritaria, sexista, impersonal, insensata, proyectada a través de un hombre individual hacia una mujer individual. Agresividad excedente. La niña y el niño, antes de que puedan expresarlo verbalmente, perciben que la madre es inferior al padre y, por supuesto, que el hombre es superior a la mujer. Yo creo que con este marco de introducción podemos empezar a conversar, compañeros Raúl y Oscar, y después le entramos un proceso a trabajar el modelo de abordaje con los hombres que son denunciados por violencia. Bueno, sí, Tal vez, lo que... Dime, Oscar. No, dale. Ajá. Bueno, en la Consejería de Familia tenemos su nacimiento ya desde el Estado, digamos,
digámoslo así, ya toma carta de ciudadanía, desde que la Secretaría de Salud asume el problema de la violencia como un problema de salud pública. Eso está amparado desde el marco jurídico, desde de las convenciones de las Naciones Unidas, en el marco internacional. Desde el marco nacional está incluido con la ley misma, que está amparada, que es obligatoria para cumplimiento obligatorio para todo mundo, es decir, es una norma de orden público, así se dice, porque es de cumplimiento obligatorio para todos. Nadie puede hacer alianzas como para violar esta ley. Aquí en Honduras, así es decir, no pueden haber una alianza entre el hombre y la mujer para violar esa ley. Es decir, que ella viene y pone la denuncia en la instancia jurídica adecuada, es decir, una posta policial, en la Corte Suprema de Justicia, en los juzgados. Pero ella, desde el momento de que interpone esa denuncia, ya no se puede hacer para atrás. Es decir, el hombre no la puede conquistar, decirle, mira, amor, que ya anda a retirar eso. No, desde el momento que ya lo hizo, ya eso sigue el proceso obligatorio de cumplimiento para todos. Pues eso quiere decir norma de orden público. Y lógica, eso está amparado desde las convenciones, desde Belén do Pará, para acá este tiempo, pues, y en las políticas que ha creado las Naciones Unidas, particularmente la 45 pleca 114, que la Honduras la asume para conformar la ley de violencia intrafamiliar, y incluida también dentro del Código Penal y dentro del Código de Salud. Por eso es que la Consejería de Familia las asume oficialmente el Estado para cumplimiento, en cumplimiento de toda ¿cómo se llama? De las Naciones Unidas, de las convenciones de las Naciones Unidas. De ahí vienen ya formalizándose las consejerías, ya es como quien dice el tratamiento para el hombre con problemas en relaciones de pareja, que comúnmente son los agresores. Esta consejería tiene sus normas, tiene su estructura profesional, de un médico psiquiatra, un médico general, una psicóloga, un trabajador social o trabajadora social y un abogado. Así es la estructura y la personal de apoyo. Esa es la estructura profesional que tiene una consejería, y en ese marco es que hemos estado trabajando nosotros. Ya propiamente en el ejercicio profesional, es decir, en el tratamiento con estos hombres, se va en varias etapas que se van cumpliendo durante 3 meses obligatoriamente, que es enviado a la consejería. Es decir, una vez a la semana, durante 3 meses, debe asistir a las charlas que están adecuadas. Eso se hace de acuerdo a como profesionalmente con la educación popular en varias etapas. Pues la primera etapa podríamos decir que es el enfoque general de las identidades masculinas. Se le va introduciendo en ese proceso conocimiento teórico. Después se le va, en otra etapa, en la estructura de poder y cómo este sistema o hegemónico nos ha ido enseñando a los hombres la inferioridad de las mujeres. Nosotros vamos aclarando todos esos puntos en contra de este sistema, ¿ves? Y luego viene una etapa de la revelación de los actos de violencia, y donde exigimos que debe ser ético, honesto, sincero en el marco de lo que ha hecho a la mujer.
Y luego en el mismo proceso lo proponemos un nuevo proyecto de vida. Yo no sé si Ah, estoy más o menos bien ahí, Mundo, sí, y yo creo que hay que enfatizar en que este trabajo con hombres es un trabajo doloroso, es un trabajo complejo y es un trabajo contradictorio. Eh, Habíamos visto, bueno, algunas compañeras han visto al agresor como el monstruo, ¿verdad? Como el necrófilo, como la persona que es capaz de hacer daño, etcétera. Pero en esta experiencia de trabajo también hemos visto de que hay experiencias dolorosas no resueltas en estos machos. Claro, esto hay que trabajarlo, esto es un bloque. Eh, Dolor, frustraciones, resentimientos y miedo. Ese es el perfil, digamos, de la subjetividad del hombre agresor. Dolor, frustraciones, resentimientos y miedo. Y como bien lo aclara Montoya Tellería en su libro Nadando contra corriente, detrás de todo acto de violencia, un miedo se disparó en nosotros. Eh, es interesante las conclusiones, el enfoque nuestro de la consejería en esta caracterización. Concluyo con esta parte. ¿Cómo vemos al denunciado? Porque eso del agresor también como que es un estigma un poco fuerte. El hombre maltratador es producto de una cultura enferma, necrófila, que privilegia el daño, la muerte, la violencia. La violencia de género es el espacio doméstico. En el espacio doméstico es desplazamiento, es descarga, ¿verdad?, de la frustración, del resentimiento. Eso obviamente no es ninguna justificación, pero hay que trabajarlo. Un hombre que fue abusado de niño por su papá o por un pariente, es un hombre con mucha rabia y va a desplazar esa violencia con quien tenga cerca y que tenga debilidad, en este caso las mujeres. Vamos a plantear algunos casos de esos que son sumamente dolorosos. También hemos descubierto que hay una muerte psicológica. Esto ya entra en la construcción de la masculinidad, el desideratum patriarcal, los mandatos patriarcales. El macho siempre está dando órdenes desde la autoridad y desde el poder. Poneme más comida, aplanchame la ropa, teneme lista la calzoneta, tráeme más refresco, tráeme, etcétera. No me gusta verte con ese hombre, no me gusta que andes de ese vestido, no me gusta esa falda tan corta, no me gusta que te maquilles. Siempre está dando órdenes. Pero existe una experiencia de muerte psicológica cuando la mujer desafía esa orden. Experimenta una especie de muerte. En ese momento, el macho no haya que hacer. Le dice a la compañera, por ejemplo, no me gusta verte de falda corta. Esa es una orden. Pero cuando ella viene del trabajo, viene con unas faldas cortas y él la recibe en la casa y siente miedo, porque la orden no se fue acatada, fue desafiada. En ese momento él recurre a la violencia. Es en el plano micro lo que ocurre en el plano social. Cuando los trabajadores, cuando los desplazados, cuando los pobres desafían el poder y la autoridad de los poderosos, aquellos acuden a la violencia. En el espacio doméstico, el pequeño tirano del espacio doméstico hace lo mismo. Exacerbación del miedo y crisis de expectativa, crisis de legitimidad de la masculinidad. Si no me hace caso, si no tengo autoridad, si no tengo poder, no soy nada. Es una fórmula para calmar el miedo, el dolor, resentimiento y frustraciones que están en la subjetividad de estos hombres. Con esto sí, propongo que entremos a esa otra parte del abordaje. No hablo de tratamiento porque suena un poco psiquiatrizante y psicologizante tratar al enfermo cuando el enfermo, bueno, como dice un buen Toya Tellería, detrás de todo hombre, por maravilloso que sea, un macho dormita. Bueno, entrémosle.
Bueno, lo Sí, que tal sí, vez, sí es cierto, no se puede decir en el tratamiento, ¿verdad? Bueno, se puede decir en el tratamiento porque a eso van a las consejerías. Sí, Se hace desde un punto de vista no clínico, sino que de un tratamiento, digamos, este, eh, trabajado con educación popular, digamos, por así es. metodología de educación popular. Así Esto tiene un proceso para ir proceso introduciendo al hombre para en introduciendo al eso. hombre en eso. Por ejemplo, el Me primer parece que paso Juan que tiene nosotros preguntas. le planteamos al hombre es que tiene que aceptar que tiene un problema. Al aceptar que tiene un problema, lógicamente le estamos llamando a que entre en su conciencia, su subjetividad, qué es lo que ha hecho, pues. Pero entonces, después de que ha ido aceptando que ya tiene un problema de agresión, de violencia o de falta de control, vamos a decirlo entrecomillado, falta de control, porque hemos visto que no es pierde de control, sino que, como decía Mundo, siempre la desborda su violencia hacia el más débil. Entonces ahí no es pérdida de control. Luego, cuando ya tiene un proceso de aceptación, un punto, el primer paso, vamos a otro paso que es la reflexión. La reflexión se hace entre reflexión acerca de cómo ha estado, pero no es una reflexión así como quien dice, sí, yo estoy esto, aceptación un poco así como de regañadientes, sino que tiene que ser entrada en su conciencia la reflexión, eh, hasta que tenga la capacidad de hablar de su problema, ¿ah? Y que entre en ese proceso de ser capaz de hablar de lo que ha hecho. Luego, cuando ya el hombre está, digamos, en esa capacidad de ir aceptando y ir reflexionando acerca de los hechos, se le propone un proceso de reparación de daño. Esto también tiene otra forma de que no es que va a ir a revolver los daños que ha hecho, sino que tratar de repararlos Raúl, teniendo en cuenta, ajá, dime. es que ahí tal vez valga la pena señalar Uh -huh. que una vez que entra una denuncia de violencia Sí. doméstica, se aplican inmediatamente medidas de seguridad precautorias y cautelares, que van juntas tratando pues de evitar esto. Entonces, entre las medidas de seguridad está la inmediata separación del hombre del hogar, ¿verdad? Entonces, y la prohibición de acercarse a los lugares donde ella vive, donde ella trabaja, ¿verdad? Quitarle las armas al hombre, prohibirle todo contacto. Entonces, y a la Prohibición vez, de celebrar actos y las contratos. medidas, sí, entonces a la vez también, como medidas cautelares, se le fija al hombre una pensión de alimentos, quién queda con los niños, ¿verdad? Y las medidas ya, pues, precautorias, perdón, anterior, y las cautelares, que precisamente es que tienen que ser remitidos a la atención a los centros de salud. Entonces, ahorita que estás hablando de eso, entonces señalar que durante ese periodo el hombre está fuera del hogar, Claro. ¿verdad? Entonces, y sin comunicación con su pareja, ¿verdad? Entonces, pero también explicarles que esta ley, ¿verdad? Tiene una aplicación temporal, dura ciertos meses nada más. Y también no tiene la coercitividad penal, digamos, por el incumplimiento, ¿verdad? Tendría que hacerse otro tipo ahí de lo demás, de esto, pero hemos visto que sí hay un buen resultado porque es obligatorio. El hombre no puede terminar ese proceso mientras no presente una constancia de que él ha concluido con todo su ciclo en las consejerías de familia, ¿verdad? Entonces ahí puede seguir, solo aclarar eso, ¿verdad? Para que los Qué compañeros bueno, que nos están gracias, viendo Oscar. puedan conocer. Sí, porque hay tanto que hablar y tanto que decir que una hora no nos ajusta, pero
para contar tanto de qué es lo que hacemos con los hombres ya remitidos a la consejería. Es cierto, el periodo de salida de su casa es 6 meses completo. Nadie puede ser menos. La otra diferencia que tenemos dentro de la violencia, una es violencia doméstica, está planteado como en la ley, y la otra es violencia intrafamiliar, que es distinto. Esa violencia intrafamiliar ya se convierte en un delito, y ese sí es penado con cárcel. Ahí ya no valen canciones de ir a ¿cómo se llama?, a charlas ni nada de eso, sino que se hace con cárcel. Y luego en el proceso del juicio de la demanda intrafamiliar, las partes, ahí sí les permite la ley, las partes pueden llegar a un acuerdo no acuerdo ¿cómo se llama?, de suspensión de la prisión, para ir a la consejería a recibir el tiempo que el juez le dictó para que continúe su proceso de reflexión en las consejerías. Entonces, ahí ya no son 3 meses, sino que lo que diga el juez puede decir que eso está condenado a cumplir 1 año, durante una semana, todo tiene que cumplir el año, mientras que el ejercicio de la violencia solo son 3 meses, pero eso ya no se tipifica como un delito. Raúl, entonces aclarar, entonces ahí aclarar que cuando se habla de violencia doméstica, la ley lo establece, que eso solo se da entre cónyuges, parejas, ¿verdad? Parejas, ¿verdad? Entonces, sí, y que ya la violencia intrafamiliar ya incluye pues parientes, y cualquier hijos, ¿verdad? Y las otras personas, ¿verdad? Sí, también en la violencia doméstica, no hay que olvidar que la ley establece que tenga una relación de pareja, puede ser novio, amante, examante, esposo, todos esos hombres que tienen esa relación de pareja con esta, pueden estar sometidos a una denuncia de violencia doméstica. Dime, Mundo. Yo creo que estamos tocando varias cosas. Sí, a la vez. Los aspectos legales son sumamente interesantes, pero también es interesante la parte del ser humano que está ahí con nosotros, ¿verdad? Y es un poco a lo que estaba apuntando Raúl. El hombre, el proceso es aceptación de la realidad, catarsis, hay que sacar la basura interior. Correcto. Hay que relatar lo que hicimos, hay que relatar lo que padecimos, etc. La reparación de daños también que habla Raúl. Y ahí hay una cuestión clara. Realmente, quienes determinan si se han reparado los daños son las víctimas. Sí. No somos los que los propiciamos. Eso hay que quedar absolutamente claro. No es que el agresor va a reparar los daños. Serán las víctimas las que dirán, bueno, se repararon o no se repararon, te perdono o no te perdono, etc. El otro punto es dentro de este proceso, la búsqueda del sano juicio, y la búsqueda espiritual. No estamos hablando aquí de religión, estamos hablando de esa armonía interior, de esa búsqueda de convivencia armoniosa entre los seres humanos. Y por último tenemos un punto que nosotros lo llamamos como los personales políticos. Es decir, el impacto individual es muy pobre si no llevamos este trabajo al nivel de las instituciones, al nivel del movimiento obrero, del movimiento campesino, de los partidos políticos, si no se incluyen estas propuestas en un plan nacional de país. Yo creo que esta es la parte desde el punto de vista político. Y tratando de ver la parte humana, pues nos ha tocado ver experiencias conmovedoras, dolorosas, muy fuertes,
que viven los hombres o que han vivido de niños. Es común, por ejemplo, hijos de padres alcohólicos, madres alcohólicas, víctimas de abuso, hogares desintegrados, hogares donde hubo violencia. Y en esta experiencia hay cosas que a mí me han impactado más. Por ejemplo, que un hombre me contó en el grupo, porque nosotros trabajamos más con grupos, que él vio cuando el papá, él tenía 10 años, dice que siempre se cubría con la cobija cuando llegaba el papá porque empezaban los gritos, los insultos. De costumbre el papá llegó, gritó, insultó a la mamá, empezó el relajo y él escuchó los disparos, 3 disparos. Cuando salió a ver, la mamá estaba muerta y el papá se había ido. Esto lo vivió un niño de 10 años. Otro relata que cuando la mamá se iba a trabajar, unos primos llegaban a abusarlo sexualmente. Otro que fue abusado por el papá, que andaba drogado. Y hay uno que contó que quien lo abusó fue la mamá. Ella se lo montó encima y lo obligó. Teniendo 13 años, ella lo obligó a que tuviera vida sexual con ella, ¿verdad? Entonces, obviamente, si no trabajamos esa parte del dolor en los varones, va a ser muy difícil. Por ejemplo, la cuestión legal es importante, pero esa persona tiene que resolver sus conflictos interiores. La frustración, los resentimientos y el miedo. Resentimientos normalmente contra el padre, contra la madre, etc. Yo pongo el acento en esa parte humana porque creo que es fundamental en las mujeres y en los hombres, ¿verdad? Y no quiero dejar por fuera de que esta experiencia se ha debido con una influencia fuerte de los compañeros de la región, organizaciones y compañeros de la región. Por ejemplo, de los compañeros del Instituto WEN de Costa Rica, la gente del CORIAC en México, los compañeros de género, y no me acuerdo también de México, Cantera de Nicaragua, puntos de encuentro, perdón. Es decir, nosotros somos producto de nuestro nuevo trabajo de masculinidad en América Latina. Compañeros, veo que nos quedan 15 minutos y también de los temas que estamos manejando, pues son cuáles son los desafíos, ¿verdad? Que tenemos. Y sería bueno pues dedicar unos cuantos minutos, ¿verdad?, a lo que creemos que deben de ser desafíos bien puntuales. Por ejemplo, entre estos desafíos está el de coordinar trabajo con todas las organizaciones que trabajan el tema de masculinidad. Al inicio yo hablaba y decía que nosotros somos, digamos, el grupo que trabaja con hombres con problemas de control de poder y de violencia en los centros de salud. Sin embargo, hay muchas otras organizaciones que hacen un trabajo con hombres del campo, hay otras organizaciones que trabajan con los niños el tema de masculinidades. En ese sentido, creo que uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros, ¿verdad?, es empezar a tratar de hacer un trabajo más mancomunado, un trabajo más conjunto entre todos. No es fácil porque a veces cada organización está en su mundo y su trabajo, pues, para ellos lo que están haciendo es importante, no les interesa tanto el que otras organizaciones puedan trabajar porque ellos tienen ahí sus propios proyectos, pero como Mundo nos señalaba el otro día, ¿verdad? Realmente se han hecho esfuerzos, pero tenemos que ver cómo podemos aprovecharlos porque en Honduras se han hecho cerca de 3 encuentros de masculinidades con la gente que trabaja el tema. Y incluso ha habido un encuentro centroamericano aquí
en Honduras sobre masculinidades, pero todavía no logramos una red más sostenida en el trabajo, ¿verdad? Creo que otro gran desafío, ¿verdad? Es el trabajo con nuestras compañeras, ¿verdad? Yo dije que yo entré a este tema por el feminismo y lo demás, pero eh, todavía nos hace falta un trabajo en el que no causemos recelos, ni nos tengan en reserva, ¿verdad? Porque sí, el trabajo pues feminista en Honduras es muy fuerte, y ellas han logrado muchas cosas. Ellas cuentan con su lucha, ellas cuentan con un Instituto Nacional de la Mujer, ellas cuentan en la mayor parte de las alcaldías con una oficina de la mujer, hay una fiscalía de la mujer, han logrado que se apruebe la figura de femicidio, entonces es un trabajo muy fuerte. Pero ahí nos ha faltado a los hombres el acompañamiento debido al trabajo de ellas. Mundo, tú hablabas también de la falta de una sistematización, ¿verdad? ¿Nos puedes hablar un poquito también de eso? De que yo creo que hay puntos bastante débiles. Por ejemplo, en las consejerías no hay una sistematización del trabajo. Ujú. A nivel nacional no tenemos una producción teórica alrededor del trabajo de masculinidad que hemos hecho. De todo ese trabajo de educación popular que dice Raúl, del trabajo con los hombres denunciados por violencia doméstica, de los intentos de articulación de los varones. Es decir, hay mucho que nos falta por escribir, pero yo creo que uno de los principales retos es organizarnos. Siempre estamos diciendo, hablando de esa necesidad de que los hombres estemos organizados en Honduras, pero como que nos ha costado mucho, ¿verdad? Siempre, yo creo que también en muchos países, mira, son pocos varones y estamos siempre en ese intento, pero no logran. Se ha hecho un gran trabajo, yo creo que son como 5 encuentros los que han habido aquí, Oscar. Yo tengo escritos ahí algunas cosas. Entonces, la sistematización es una cuestión importante, ¿no? Sí, sí. Y imagínense que todavía estamos queriendo organizarnos y lo demás, o sea, nosotros todavía vemos que están muy lejos otros temas que en otros países ya están superados y ya están en otros niveles, pero por ejemplo temas que están en las masculinidades como el autocuido, es algo que todavía nos falta a los hombres, ¿verdad? No hablamos, vamos a ustedes que trabajan ahí en los centros de salud, ven que el hombre llega hasta que ya está que, pues, reventado, como decimos, que ya, porque no hay autocuido, hay una ausencia de los hombres en los partos de sus hijos, ¿verdad? En llevar a sus hijos, pues, a los centros de salud, eh, tenemos todo eso, y yo sí creo que ahora que especificabas de estos casos, mundo tan dolorosos, sí me gustaría solo señalar que yo creo que el hombre hondureño tiene una sexualidad súper distorsionada, que no sé cómo vamos a abordarlo y lo demás, pero Ya. en caso de delitos sexuales, la Fiscalía del Ministerio Público establece que es un promedio casi de 3,000 casos de delitos sexuales, en su mayor parte hacia mujeres y hacia niños y menores de edad. Eh, y interesante que ahorita que estuvo que tuvimos estos huracanes, se denunciaron en los albergues donde se puso muchas personas ahí, se denunciaron 5 violaciones en albergues, ¿verdad? En esto. Entonces eso es bien delicado y nos enseña cuánto trabajo que hay que hacer con los hombres en el autocuido, en la sexualidad, en los derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Fíjate Y que creo que la otra gran cosa, yo no sé ustedes dos compañeros, pero a mí me gustó algo que dijo, que abordó pues muy bien el mundo, ¿verdad? Y es cómo se ve al hombre. Y en este sentido al hombre se le ve precisamente en la ley y en los juzgados y en todo eso
como un perpetrador, ¿verdad? Como una persona, así casi un monstruo, ¿verdad? Que se habla con ellos. Entonces, por eso el trato es un trato coercitivo, es un trato, pues, como un agresor. Pero sí nos falta también creo, nos va a faltar pero mucho trabajo preventivo, que no tenemos absolutamente Correcto. Ahí, trabajo ahí, ahí preventivo. quería, Dime. ahí quería puntualizar en el marco de los retos. Nos hace falta un fortalecimiento institucional para el trabajo con la prevención, puesto que no tenemos a alguien específicamente para prevenir, porque no solo los que son demandados tienen en su psiquis el dolor, frustración, resentimiento, miedo. Es decir, todos los hombres construidos en este modelo, en esta sociedad que enferma, tenemos todo eso dentro de nuestra psique y tenemos que hablar de eso, tenemos que tratar eso, aunque no sea porque sea remitido o no remitido, sino que empecemos a trabajar preventivamente la subjetividad que tenemos en esta sociedad enferma que nos ha construido de alguna forma mal. Es decir, nos han informado mal. Entonces hay que desaprendernos, hay que desconstruirnos totalmente y eso tiene que ver con el fortalecimiento institucional para trabajo con la prevención de la violencia en hombres hacia las mujeres. Uh-huh. ¿Qué te parece, Mundo? Yo Sí, creo Mundo. que también hay un área que nosotros deberíamos estamos muy débiles ahí, y es el tema de la reflexión filosófica, ¿verdad? Eso, pues. En los grupos se aborda, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de la vida, por El ejemplo? sentido de ¿verdad? la vida. El vacío existencial, el tema de la alienación o enajenación, ¿verdad? El tema de la muerte, ¿verdad? Como una preocupación fundamental. Eh, Temas que son sugeridos por filósofos y sociólogos como Bauman, ahora Byung-Chul, por ejemplo, que están tocando temas que nos tocan a los seres humanos. El tema de la masculinidad, cómo se manifiestan en la hegemónica, en la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Cómo estamos viviendo toda esta incertidumbre, cómo mantener fronteras contra la psicologización del problema de la masculinidad y de la feminidad, cómo estar advertidos frente a la psiquiatrización, por ejemplo, ¿verdad? Hace poco hubo un congreso en Argentina, un simposio, y alguien planteaba algo sumamente interesante. Decía, psicopatologizar es despolitizar. Es decir, está bien el abordaje individual, está bien ese abordaje de género, pero también está bien la clase, el abordaje de la clase. Está bien preocupar qué estamos haciendo en un país que sale hoy en las estadísticas como el penúltimo en el índice de desarrollo humano. El que sigue en primer lugar es Haití. ¿Qué hacer frente a la corrupción? ¿Verdad? Es decir, hay un silencio de parte de nosotros frente a incluso cosas que plantea Puerto. ¿Verdad? No hemos emitido un comunicado frente a la violencia sexual, frente a los abusos. Creo que nos falta un poco más aunque seamos pocos, falta pronunciarnos públicamente sobre esas cosas, ¿verdad? Ya. Bueno, nos quedan 5 minutos, no sé, nos ven ahí, pero entonces creo que eh, podemos ir ya a manera de conclusiones. Raúl, ¿qué nos podrías concluir? Bueno, qué interesante este conversatorio en vista que nos hace recordar y fortalecernos un poco más del trabajo que no hemos estado haciendo y de lo que se necesita seguir haciendo. Y
las alertas que tenemos para mejorar nuestro trabajo, pues, en el marco del beneficio del género masculino y directamente con beneficio del género femenino. Bien. Pero la otra cuestión el mundo sugerir a los organizadores del evento de que estos no sean eventos episódicos, sino que deberíamos de tener una instancia permanente, ¿verdad? Así como esta, una instancia donde podamos estar reunidos permanentemente, hablando de cuestiones que hemos abordado, pero también hablando de nosotros mismos, ¿verdad? De Correcto. cómo estamos viviendo esta principalmente de nosotros mismos. situación. Así es. Interesante. Bueno, nosotros pues señalar, la mayor parte de nosotros en este tema pues somos gente comprometida con el tema y aunque lo hagamos ad honorem, ¿verdad? Pero dar las gracias por la oportunidad que nos han dado de presentar este trabajo, ¿verdad? Con hombres. Pues sí, con el reto de seguir haciendo haciendo un trabajo, pues, que pueda permitirnos dar un poco de esperanzas y de estar comprometidos con la vida, de estar comprometidos no solo con la vida, sino con la calidad de esa vida. Y pues sí, estos son, el machismo, pues es, creo yo que el machismo son conductas, son formaciones, son creencias y por lo tanto pueden ser cambiadas. Y a no desfallecer en este trabajo, ¿verdad? Y tratar de, pues, unirnos, retroalimentarnos, ¿verdad? Y damos las gracias a Men Engage Latinoamérica por habernos permitido, ¿verdad? Participar en este encuentro. Bueno, gracias a todos. Feliz día, feliz tarde en Sudamérica. Feliz mañana todavía. Ah, no, ya estamos en la tarde allá de Honduras. Tarde allá. Bueno. Sí, bueno, les agradezco la presencia a Oscar, a Raúl, a Edmundo. Gracias por compartir su rica experiencia, más de 20 años trabajando. Edmundo contando todos sus relatos, todas sus vivencias en las experiencias y cada uno de ustedes. El trabajo con hombres que ejercen violencia, desde los marcos que lo hacen, así que agradecerle mucho, despedirlos con mucho agrado. Ha sido un gusto también conocerlos, es verdad, acá ya es de tarde, en Uruguay ya son las 3:30 de la tarde, así que gracias, los despedimos y damos paso a la próxima mesa con Fernando Rodríguez, que la coordina en breve. Gracias. 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 Okay.